Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde diseccionamos las relaciones más apasionantes y los dramas más intrigantes de la farándula otomana. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dado mucho que hablar, una novela de la vida real que ha mantenido a miles, incluso millones, en vilo, la de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan esa química arrolladora en Erkenci-Kuş? ¿Esas miradas que parecían traspasar la pantalla? Pues bien, la historia de amor que muchos soñaron, o al menos la ilusión de ella, parece haber tomado un giro inesperado. En este vídeo vamos a desentrañar los rumores, las verdades a medias y las posibles razones detrás de lo que podríamos llamar, quizás con un poco de dramatismo, la ruptura entre Can y Demet. ¿Realmente existió algo más allá de la pantalla? ¿Qué papel jugó Estambul en todo este embrollo? Y lo más importante, ¿qué está pasando con sus carreras ahora que parecen tomar caminos separados? Pero antes de que nos adentremos en este culebrón, quiero pedirles un favor. Si son tan fans de las series turcas como nosotros, si les encanta el chismorreo sano y el análisis profundo de las celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo turco. Y ahora sí, empecemos. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha estado envuelta en un halo de misterio. Desde que sus personajes Kandibit y Sanem Aydin nos robaron el corazón en Erkenci-Kuş, los fans no podían evitar fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. La química era innegable, las entrevistas juntos estaban llenas de complicidad y las redes sociales ardían con cada foto que compartían. Cada interacción, cada gesto, era analizado con lupa, buscando la confirmación de un romance que se anhelaba. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de un romance. Ambos actores siempre se mostraron muy cautelosos a la hora de hablar de su relación, dejando espacio para la especulación pero sin dar nunca el brazo a torcer. Algunos decían que sí, estaban juntos y que su amor era tan intenso como el de sus personajes. Otros, más escépticos, argumentaban que todo era parte de una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie y aumentar su popularidad. Un truco publicitario magistralmente orquestado para mantener a la audiencia enganchada, no solo a la serie, sino también a la posibilidad de que el amor de ficción se convirtiera en realidad. Y la verdad es que ambos argumentos tenían su peso. Por un lado, era innegable que la química entre Can y Demet era algo especial. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se entendían, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Además, se les vio juntos fuera del set en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas y paseos por Estambul. Estas apariciones públicas, cuidadosamente documentadas por los paparazzi y compartidas en las redes sociales, alimentaban aún más la fantasía colectiva. ¿Eran citas reales o encuentros estratégicos para mantener viva la expectación? La pregunta quedaba en el aire, generando debate y expectación. Pero por otro lado, también era cierto que una relación amorosa entre los protagonistas de una serie tan exitosa como Erkenci-Kuş era una bomba de relojería a nivel mediático. Cualquier cosa que hicieran o dijeran sería analizada al milímetro y utilizada para alimentar rumores y especulaciones. Y quizás tanto Can como Demet prefirieron mantener su vida personal al margen de todo ese circo mediático. La presión de los medios, la invasión a la privacidad, las expectativas del público, todo esto podía ser abrumador y perjudicial para una relación incipiente. Mantener el hermetismo era, quizás, la mejor forma de proteger lo que pudiera haber entre ellos. Pero volvamos al título de nuestro vídeo, Can Yaman regresa y Demet se aleja. ¿Qué significa esto? Pues bien, después del arrollador éxito de Erkenci-Kuş, Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde se convirtió en una auténtica superestrella. Protagonizó varias series, aprendió italiano a la perfección y se ganó el corazón de las fanáticas italianas. Su carisma, su atractivo físico y su dedicación al trabajo lo catapultaron a la fama internacional. Se convirtió en un ícono, un símbolo de éxito y un referente para muchos jóvenes aspirantes a actores. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas que consolidaron su posición como una de las actrices más populares y queridas del país. Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri son solo algunos ejemplos de su versatilidad y talento. Se convirtió en un rostro familiar para el público turco, una actriz versátil capaz de interpretar roles cómicos y dramáticos con la misma facilidad. Su conexión con el público era innegable y su popularidad seguía en aumento.
Sin embargo, a diferencia de Can, Demet prefirió mantenerse más cerca de casa, trabajando principalmente en proyectos turcos. Quizás por elección personal, quizás por oportunidades laborales, Demet optó por consolidar su carrera en su país natal, en lugar de buscar la fama internacional. Esta decisión estratégica la mantuvo cerca de su familia, sus amigos y su público fiel. Y aquí es donde entra en juego el alejamiento del que hablamos en el título. No se trata necesariamente de un alejamiento personal, sino más bien de un alejamiento profesional y geográfico. Can estaba triunfando en Italia, codeándose con las estrellas de Hollywood y participando en proyectos internacionales, mientras que Demet seguía brillando en Turquía, siendo la reina de las telenovelas y la musa de los directores turcos. Sus carreras tomaron caminos diferentes y sus vidas se distanciaron. Los kilómetros que separaban Roma de Estambul se convirtieron en una metáfora de la distancia que se había creado entre ellos. Esto inevitablemente alimentó los rumores de una posible ruptura. Si alguna vez hubo algo entre ellos, la distancia y las diferentes prioridades profesionales habrían hecho mella en la relación. La dificultad de mantener una relación a distancia, las agendas apretadas, la falta de tiempo para verse, todos estos factores pudieron haber contribuido al distanciamiento. Además, tanto Can como Demet han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en los últimos años, lo que refuerza la idea de que su romance, si es que existió, quedó en el pasado. Estas relaciones, reales o inventadas por la prensa del corazón, añadían más leña al fuego de la especulación. ¿Pero por qué decimos que Can Yaman regresa? Pues bien, después de varios años triunfando en Italia, Can ha anunciado su regreso a Turquía para protagonizar nuevos proyectos. Esta noticia ha desatado la euforia entre sus fans turcos, que lo extrañaban mucho. Lo ven como un héroe que regresa a casa, un hijo pródigo que vuelve a sus raíces. Y también ha reavivado las esperanzas de aquellos que aún sueñan con una reconciliación con Demet Özdemir. La posibilidad de volver a verlo en la televisión turca, compartiendo pantalla con Demet o con otras actrices, genera una gran expectación. ¿Existe alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro? ¿Podría este reencuentro profesional reavivar la llama del amor? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que sí es cierto es que la química entre estos dos actores es innegable y que su historia, sea cual sea, siempre será motivo de interés y especulación. Los fans más románticos se aferran a la esperanza de que la magia de Erkencikus pueda repetirse, mientras que los más realistas asumen que sus caminos seguirán separados. Y hablando de Estambul, la ciudad que fue testigo de su romance en la pantalla, también juega un papel importante en esta historia. Estambul es la ciudad donde se rodó Erkencikus, donde Can y Demet se conocieron y donde compartieron tantos momentos especiales. Es una ciudad llena de encanto, de romanticismo y de recuerdos para ambos actores. El Bósforo o la Mezquita Azul, la Plaza Taksim, todos estos lugares emblemáticos se convirtieron en escenarios de su historia de amor ficticia, y también, quizás, de un romance real que nunca se confirmó. Quizás el regreso de Can a Estambul sea una forma de reconectar con sus raíces, de recordar los buenos tiempos y de abrirse a nuevas oportunidades. Un regreso a casa para reencontrarse con sus orígenes y planificar su futuro. Y quién sabe, quizás también sea una forma de volver a acercarse a Demet Özdemir. La posibilidad de que se crucen sus caminos en la ciudad que los vio nacer como estrellas es un aliciente para los fans. Pero dejando de lado las especulaciones románticas, lo que sí es importante destacar es el talento y el éxito de ambos actores. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, admirado por su carisma, su talento y su capacidad para aprender idiomas. Su éxito en Italia es una prueba de su capacidad para trascender fronteras y conectar con audiencias de diferentes culturas. Demet Özdemir, por su parte, es una de las actrices más queridas de Turquía, admirada por su belleza, su simpatía y su versatilidad. Su capacidad para interpretar diferentes roles y su conexión con el público la han convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Ambos han logrado construir carreras sólidas y exitosas, independientemente de lo que haya pasado en su vida personal. Y eso es lo que realmente importa al final del día. Su talento y dedicación al trabajo son lo que los ha llevado a alcanzar el éxito, y eso es lo que debería ser el foco principal de atención. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia llena de misterio, de rumores y de especulaciones. Nunca sabremos con certeza si realmente existió un romance entre ellos, ni por qué sus caminos se separaron.
pero lo que sí sabemos es que ambos son actores talentosos y exitosos, que han logrado conquistar el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y que su historia, sea cual sea, siempre será motivo de interés y debate. El regreso de Khan a Turquía, mientras Demet sigue su camino, plantea interrogantes sobre el futuro de su relación, tanto personal como profesional. Estambul, la ciudad que los vio nacer como estrellas, sigue siendo el telón de fondo de esta historia que aún tiene muchos capítulos por escribir. El destino de sus carreras y de sus vidas sentimentales sigue siendo una incógnita, pero lo que es seguro es que su historia seguirá capturando la atención de los fans de todo el mundo. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de salseo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet alguna vez estuvieron juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué piensan del regreso de Can a Turquía? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.